¿ya? Y generamos una pequeña ayuda para visualizar en la prueba de laboratorio de mañana, que entiendo que es presencial, entiendo. Vamos a compartir el documento esperado y vamos a hacer algunas afirmaciones. Hay algunos conceptos que tenemos que analizar. Y entre esos conceptos están relacionar conceptos abstractos, dice, con características del mundo real. Es decir, estamos con los pies en el suelo. Diseñar, validar y explicar protocolos experimentales para verificar o refutar una hipótesis. Cuidado con ¿verdad? Con este concepto. Diseñar, validar y aplicar protocolos experimentales para verificar o refutar una hipótesis. Por ejemplo, uno podría decir, los incendios forestales se deben a un aumento del calor. Entonces tenemos que diseñar una experiencia para poder validar lo que dije, que los incendios se deben a un aumento de temperatura. Entonces tendría yo que colocar hojas dentro de una caja, ¿verdad? En donde yo pueda subir la temperatura. Y supongamos que hago el ejercicio, tengo la caja, coloco las hojas dentro y empezamos a calentar y las hojas se encienden, voy a suponer, a los 90 grados Celsius. Entonces mi hipótesis está mala porque la temperatura ambiente nunca ha llegado a 90. Entonces podría decir uno, entonces no se debe al calor. Alguien le puso un fósforo, por decir algo. 3. Estoy dejando entrar a 3 personas que estaban afuera. Ahí lo dejé pasar. ¿Ya? 3. Interpretar datos obtenidos de experimentos, es decir, interpretar datos cuando uno los ve en una gráfica. Ah, mira, es exponencial, es creciente, es decir, a medida que pasa la hora, la temperatura después de las 10 de la noche empieza a bajar, por ejemplo. Evaluar el significado, qué significa, y relacionarlos con las teorías, con los modelos que está pasando. Analizar críticamente la información experimental y elaborar conclusiones, la que estaba diciendo recién. Y transmitir la información, es decir, publicar. Los incendios no se deben a aumento de temperatura. Al parecer, bla, 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 ¿verdad? ¿Cómo lo publicamos? ¿Cómo transmitimos información? ¿Cómo le damos valor social? Entonces, propósito de hoy día. Aplicar la teoría electromagnética en el contexto del mundo microscópico. Es decir, los campos electromagnéticos no los ve el ojo, suceden, ¿verdad? Se mueven carguitas, se mueven cosas y son microscópicas. Interpretar los resultados obtenidos a partir de la aplicación del electromagnetismo con el fin, ¿verdad?, de entender el comportamiento de la materia que está cargada magnéticamente. Y reconocer las aplicaciones de conceptos y efectos fenomenológicos
qué sucede con los campos electromagnéticos que se manejan en física. Profe, Eso es, ¿sí? ¿se van a preguntar fórmulas? ¿O vamos a tener que poner como fórmulas? A ver, Porque en vamos a hacer el... inmediatamente un ejercicio. ok, Por ejemplo, voy a checar esta cosita que molesta, pero parece que ustedes esto no lo ven. Ya. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando a nivel de informe de laboratorio de la prueba de mañana, lo vemos en función del método científico. Es una técnica procedimental, es decir, es un procedimiento que nos permite llegar a un conocimiento que puede ser considerado verdadero desde un punto de vista de la ciencia. Dije, el sol calienta la hoja y se genera el incendio. Entonces ahí tenemos que ver el procedimiento, ¿verdad? Para considerar lo que dije que sea verdadero desde el punto de vista de la ciencia. Entonces tengo que basarme en ecuaciones, modelos matemáticos, de ver, ¿será que el sol calienta tanto la hoja que se prende? Eso significa que esa verdad científica cumple con dos características fundamentales: que sea falsa, ¿verdad? Que sean falsas. Hay que reevaluar esa idea que propuse. La replicación del experimento, hacer mucho experimento para saber si verdaderamente el incendio lo genera el sol. Y la verdad científica, afirmación que se va a decir verdadera con diferentes experimentos, con datos, con análisis de gráficos, ¿verdad? Es el método científico. Y el método científico obedece a lo que tenemos acá al lado como diagrama de flujo. ¿Ya? Como diagrama de flujo. Por ejemplo, ¿qué dice nuestro diagrama de flujo? Se hace una pregunta. El incendio se debe a que el calor, la temperatura enciende, ¿verdad? Y se genera un incendio provocado por el calor que entrega el sol. Entonces ahí uno se pregunta temperatura ambiente. 40, 37 grados en Santiago, 38, 35. Nunca he visto una temperatura ambiente de 50, 60, 70 grados Celsius. ¿Y una hoja se prende a 70 grados Celsius? Entonces realizamos una investigación a fondo. ¿Ah? Investigamos cuánta hoja se prende, si se prende, cuál es la temperatura ambiente, cuánto se concentra el sol, qué energía entrega el sol, etc. Investigación a fondo y construimos la hipótesis que vamos a demostrar si es verdad o no es verdad. Construimos la hipótesis. El incendio forestales se generan por aumento de la temperatura generada por el sol. Ahí está la hipótesis, que tenemos que demostrar ahora si es verdad o no es verdad. Testeamos la hipótesis, hacemos experimentos, metemos hoja dentro de un tarro y subimos la temperatura hasta los 40, después hacemos otra experiencia a 50 grados, colocamos distintas hojas, seca, muy seca, verde, después llegamos a 70 grados, ¿verdad? Y después a 80 grados más allá no, porque la temperatura ambiente nunca ha llegado a 80 grados. Analizamos los resultados, ¿se prendieron? ¿No se prendieron? ¿Verdad? Entonces acá decimos, la hipótesis que planteamos, que la hoja las prende la temperatura por el sol, ¿es cierta o es falsa? ¿Es cierta o es falsa?
Verificamos, volvemos a pensar, ¿verdad? Y lo intentamos de nuevo. La luz del sol se concentra y prende las hojas. Otra hipótesis, etcétera, ¿verdad? Y una vez que la hipótesis que encontramos es cierta, realizamos un informe. Pero lo podemos hacer tanto si la hipótesis es cierta o si la hipótesis es falsa. Por ejemplo, a nivel de campo magnético, lo vi en una noticia que pasaron ayer, alguien inventó concentrar hierro en la pintura de los tatuajes. Es decir, uno se alimenta con vitaminas, etcétera, con exceso de hierro, de tal manera que en la pintura, que entiendo es cancerígena, se pega ahora el hierro. Y con un electroimán potente desde fuera ahora se puede sacar la pintura y se borra el tatuaje. Ahí hay una aplicación, ¿verdad?, del electromagnetismo. Entonces, este monito que está acá, tienen que mirarlo bien para mañana, ¿verdad? Todos estos pasos, algo de aquí les van a preguntar. ¿Ya? Algo de ahí les van a preguntar. Entonces, estudiense un poquitito el método científico. ¿Ya? Estudien. La prueba de mañana es de laboratorio, entra esto que está aquí. Sigamos. Fuerza magnética. Sabíamos que es el producto cruz, ¿verdad? El producto cruz. Claro que yo se lo enseñé con los dedos tiraditos y la palma de la mano, la perpendicular es la fuerza. Entonces aquí tenemos esta expresión matemática que está aquí abajo. Esta expresión matemática que está allá abajo. ¿Qué dice esta expresión matemática? Que el primer vector, ¿verdad? Dedo, este dedo. Hacemos dedo. Para allá está el vector B. B. Los dedos de la mano estirada, ¿verdad? El segundo vector. Segundo vector. Y la perpendicular a la palma de la mano es la fuerza. Pero acá usan un dedo para colocar la perpendicular. Pero hay veces cuando uno quiere ver en función de la posición, cuesta mucho ubicar la mano. Ya, cuesta mucho indicar la mano. Pero, primer vector, hacer dedo. Segundo vector, los dedos de la mano estirada. Y el resultado es perpendicular a la palma de la mano. Si miramos este otro, es idénticamente igual, con la diferencia que cambiaron el vector QV por IL, por la corriente. También, primer vector, dedo gordito de la mano, ¿verdad? Primer vector, IL, primer vector, los dedos de la mano estirada, segundo vector, para allá es el B, y la perpendicular a la palma de la mano es el F. Igual, ¿verdad?
porque los modelos matemáticos son los mismos. Y el producto cruz, que uno puede decirlo así, yo tengo un producto cruz entre un vector A cruz un vector B, me va a dar un resultado C, que es vector. Eso tenemos que tenerlo clarito. Que el resultado de un producto cruz es un vector. Entonces, veamos
Profe, disculpe, no sé si estaba hablando, pero no se le escucha nada. Ah, ya. Está muy bajo el volumen, pero ya. Ah, vamos a interrumpir un ratito para modificar el volumen. Vamos a dejar de compartir un ratito. Ah, eliminamos mejor y lo hablamos. Ya. Ya, ahí se le saqué el sonido que estaba bajito y lo voy a hablar yo directamente. Entonces, habíamos dicho que la fuerza estaba relacionada con el producto cruz. Y el producto cruz, habíamos dicho, ¿verdad? Que entre dos vectores A y el vector B, el rojo, el producto cruz da un nuevo vector que es perpendicular a los otros dos. ¿Ah? Por lo tanto, C es perpendicular a esta superficie que está acá. Si este fuera el suelo, ¿verdad? Este fuera el suelo, el vector resultado es una perpendicular, sería uno que está parado en el suelo. Y para calcular este vector tenemos dos formas. Uno, calcular las componentes, ¿verdad? Del vector C, que va a tener un Cx, un Ci, un C sub Z, porque podría estar chueco, ¿verdad? Y el módulo se calcula con esta expresión matemática que tenemos aquí abajo. A por B por el seno del ángulo que forma A y B, este que está aquí. De esa manera calculamos el módulo de C. Y luego calculamos las componentes y el versor para ver qué dirección tiene el resultado. Y para calcular el producto cruz, es decir, para sacar el vector C, para obtener el resultado del vector C, ¿ah? Nos vamos inmediatamente a nuestro gráfico. Eso queremos obtener, el vector C. ¿Cuáles son las componentes Cx, Cy y Cz? Este que está acá, Cx, Cy y Cz. Y luego está el versor en I, el versor en J y el versor en K. Y para eso hay un algoritmo, hay una fórmula, hay, ¿verdad? Esto que está acá. Para calcular el vector C hay que armar esta matriz que está aquí. Que la primera fila están los versores I, J, K. La segunda fila, el primer vector U del producto cruz, el primero. Y la tercera fila, el segundo vector B. Entonces tenemos V1, Vx, Vi, Vz, Vx, Vi, Vz, que es lo mismo, 1, 2, 3 le puse yo.
¿Por qué le puse 1, 2, 3? Más que nada para saber cómo se calcula. Esta matriz está acá, se calcula porque queremos sacar la dirección de I del C, la dirección de J del C y la dirección de K del C. Ahí las tenemos. ¿Cuál es el coeficiente de C en la dirección I? Esto que está acá. ¿Cómo calculamos el CX? Eliminamos de la matriz el I. Eliminamos. Y nos queda esto que está acá abajo. La primera fila no se cuenta. Esto que está ahí abajo. Y eso que está ahí es lo que está acá. U2, U2, U3, U3, B2, B2, B3, B3. ¿Y cómo se calcula este número? Se multiplica hacia abajo, U2 con V3, U2 con V3. Y se resta la diagonal hacia arriba. Esta se resta, esta se suma, ¿verdad? B2 por U3, U3 por B2 se resta. Pero este algoritmo aquí tiene un signo más, que no se escribe. Ahí está. Entonces ahora veamos, a manera de ejemplo, cómo queda el CI. CI. C sub I. ¿Cómo queda? Eliminamos el I. Y nos queda U1, B3. U1, B3, ¿verdad? U1, B3. Y después me queda U3, B1. U3, B1. Estamos calculando el CI. ¿Ah? Entonces lo puedo escribir mejor. Escribámoslo mejor para que no se vea tan feo. Entonces el CI, dijimos, cuidado con ese signo, el CI tiene signo negativo, menos acá afuera. Y después lo que dijimos aquí dentro. ¿Qué dijimos? Producto hacia abajo, U1, U3, U1 por B3, menos el que va hacia arriba, B1, U3, o U3, B1, que es lo mismo. Y de ahí se sale el coeficiente en la dirección de J. Y luego calculamos el que viene, este último. ¿Cómo lo calculamos? Eliminamos este. Eliminamos el K, C sub K. ¿Y cómo nos queda? Acá hay un signo positivo. Ahí, positivo. Y luego aplicamos lo que hemos dicho. Hacia abajo se multiplica, es positivo, U1, V2, U1, V2, menos el que va hacia arriba, U2 por B1, o B1 por U2 es lo mismo. U2, V1. Y ahí tengo los tres coeficientes del vector. Y este es en la dirección I, este es en la dirección J y este es en la dirección K. Por lo tanto, conocemos las componentes de este vector, ¿verdad? El CX
por I más el CI por J más el CI por K. Ahí conocimos el vector. ¿Está bien? Entonces, este producto cruz es el que tienen que aplicar para poder relacionar la corriente, el campo magnético y la fuerza, o bien la velocidad con el campo magnético y la fuerza. Es cosita que este monito que está acá, ustedes reemplazan los datos y pueden calcular. Ahí hay un ejemplo. Ese se lo dejo a ustedes, ¿verdad? Porque ¿qué dijimos rapidito? ¿Qué dijimos cuando partimos? El primer vector, este, va acá. Ahí está, 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. El primer vector es U. El segundo vector, tercera fila, menos 3, 1, 1. Luego se elimina este. Y queda menos 1, 1, 1, 1. Ahí está, con signo más. El J, dijimos, tiene un signo menos. Ahí está el signo menos. Y luego 2, 1, 2, 1, menos 3, 1. Ahí está. El K ahora, el último. Eliminamos el K. Nos queda 2, 1, 2, 1, menos 3, 1. Ahí está. Y para resolver esos coeficientes ya vimos. Se multiplica este por este y se le resta este por allá. Se multiplica este por este y se resta esa hacia allá. Y va a quedar ese resultado. Ustedes lo verifican. Y cuando tengo el vector C, este es el vector C, perpendicular a esos dos, podemos calcular el módulo por Pitágoras. 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso da 5,47. Que podemos calcular así cuál es el módulo de la fuerza o cuál es el módulo del campo magnético o de cualquier vector que está asociado a un producto cruz. Ahí tenemos, ¿verdad? Producto cruz, para calcular, dijimos, la fuerza o el campo, para calcular la fuerza o el campo, cualquiera de las letras que está aquí, ¿sí? Podemos calcular este vector, ese vector o este vector. ¿Está bien? O este que está acá. Un caso particular. Esto se llama la regla de la mano derecha, ¿verdad? La que vimos el otro día. Pero también hay una regla de la mano izquierda, que ahí se las dibujé. Ver el mismo producto cruz, pero con la mano izquierda. ¿Está bien? Con la mano izquierda. ¿Está bien? Primer vector, el perpendicular. Segundo vector, el dedo. Esos dos deditos. Ahora, la regla de la mano izquierda deben acordarse que proporciona directamente los vectores B, F e I, F, B o B, ¿verdad? Para una partícula denominada muón. ¿Ya? Así como está el electrón, existe un muón que tiene carga negativa. Entonces,
aquí partiría para el otro lado, hacia abajo. Entonces se usa la regla de la mano izquierda. Pero es solamente para sacar el producto cruz cuando uno está en un problema y se coloca las letras en la punta de los dedos, ¿verdad? Y ahí uno ve para qué lado va cada cual. Uno podría teñirse el dedo con la letra V, que es la velocidad, y también podría colocar una I cuando se habla de la intensidad de corriente, la B para el campo magnético y la F para este dedo perpendicular, o simplemente se coloca la F en la palma de la mano y tiene listo, ¿verdad?, su producto cruz. Veamos el problema que viene. Ahí tenemos. Primer problema. Ejercicio 1 de la tutoría 8 de la semana 11. Dadas las siguientes afirmaciones, si la fuerza magnética sobre un protón es 0, listo, ahí nosotros decimos protón carga. ¿Qué tenemos que acordarnos? Juventud, rápidamente, que me están preguntando, fuerza es igual a un protón por 0. Me están preguntando por Q, la carga, por la velocidad, cruz, campo magnético. Acá me están preguntando por eso. Si la fuerza magnética sobre un protón es 0, es decir, esto es 0, entonces se debe al hecho de que el protón se encuentra en reposo. Claro, porque si esto está en reposo, esto es 0. Y el producto cruz va a ser 0. Para que haya fuerza, la carga tiene que moverse. Por lo tanto, esta cosa es verdadera. Si la fuerza magnética sobre un electrón es 0, entonces la velocidad del electrón puede ser perpendicular al campo, falso. Porque si tenemos la velocidad, tenemos el campo, esta es la fuerza, el producto cruz, ¿verdad? Entonces, si la fuerza magnética sobre el electrón es 0, esto es 0. 0. Entonces la velocidad del electrón puede ser perpendicular al campo. Falso, porque si esto y esto son perpendiculares, la fuerza es distinta de 0. Porque si existe B y existe el campo magnético, existe la fuerza y no es 0. Por lo tanto, esto es falso. La regla de la mano derecha proporciona directamente los vectores F, V y B para una carga eléctrica, ya sea esta negativa o positiva. Falso. Porque si cambia el sentido de la carga, cambia el sentido de la fuerza. 4. La regla de la mano izquierda proporciona directamente los vectores F, V y B para una partícula denominada muón. Lo acabamos de ver. Verdadero. Y se acabó. Entonces, la 1 y la 4 son verdaderas. Esa es la respuesta. Problemita ahora. Problemita. Veamos. Tenemos un alambre que nos dan la corriente que circula por el alambre. Este I vale 8.3
miliamperes. Y el punto donde queremos calcular el fenómeno tiene esos valores. Por lo tanto, en X, esta distancia R vale 1.3. Entonces aquí me están preguntando, en el punto P se coloca en diagonal un pequeño cable de elemento de corriente de 3,7 centímetros, de modo que el ángulo entre el cable y el campo magnético es de 32 grados. Dijimos que el módulo se calculaba como F era igual a I por L, algo así, cruz B. Y que el módulo se calculaba de la fuerza, lo vimos en el producto cruz, se calcula como módulo de I por L por módulo de B por el seno del ángulo. Tenemos el seno del ángulo y tenemos la corriente I. ¿Qué más tenemos? El punto P y el cable detector, la corriente del cable detector, y nos preguntan la corriente que circula por el determine la corriente que circula por el elemento de corriente. Es decir, nos están preguntando por este, el cable chico estaba acá. ¿Ya? Este que está ahí estaba acá. Entonces este monito lo borramos, estamos preguntando por la corriente en ese lugar. Bien, eso entonces nos conduce a ¿qué? ¿Y el campo de dónde lo sacamos? El campo de dónde lo determinamos. El campo B es igual, ¿verdad? ¿A qué era igual? ¿A qué era igual? A mu sub 0 y partido por 2 pi r. ¿Se acuerdan? En la dirección de la ley del tirabuzón. Y hacia arriba, dedo encurvado. Por lo tanto, el B va para allá. ¿Bien? En el sentido dando vuelta. Y del alambrito, ¿verdad? También. Entonces, borramos todos los monos y recordemos. B, ahí está cómo se calcula. Tenemos B, F y nos están preguntando por la corriente I. Y nos están preguntando por la corriente I, por S. ¿Ya? Nos están preguntando por la corriente I. Entonces tenemos la fuerza magnética, ahí está. Calculamos el módulo. Ya lo vimos cómo se calcula. Ahí está al cuadrado, más S al cuadrado, más S al cuadrado, raíz. Conocemos F, ¿verdad? Eso que está ahí, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, bajo una raíz, aparece el módulo de S. Conocemos L. Por ahí están los 3,7 centímetros. Conocemos B. Ahí está el B. Y ahí tenemos el I chiquitito. Ese que está por acá. Y conocemos el punto P, que ese es el valor de R. ¿Verdad? Porque este es el valor de R. Conocemos B entonces. Y el ángulo, que es 32.
Y ahí está resuelto el problema. Es decir, teníamos que utilizar las dos formulitas que vimos. Y eso ahí está el resultado. El B, que era 0 por I, partido por 2πr, mu 0 ya lo conocen, es una constante, ahí están los miliamperes, los 8,3 miliamperes, el 2, el pi por R, que costaba 1,3, y ahí sale el resultado. Luego calculamos el módulo de F, este al cuadrado, S al cuadrado, S al cuadrado, bajo raíz, y nos da 2,57. Ustedes comprueban. Luego reemplazamos acá el S, ahí está. El I que hay que despejar, el 0,37, el 1,28, y el 0,32 que nos da que la corriente que está circulando aquí, la corriente que está circulando allí, ¿verdad? Vale, esa corriente que circula aquí, vale 10,24 amperes. Y estos datos están del alambrito de punto de prueba puesto en P. Esos datos. Y de ahí me sale el R, que es ese, y el I de esta ecuación. Bien. Ahí están las ecuaciones que estábamos viendo. Y ahí está el resultado, la respuesta. Otro problema. Este lo van a tener que buscar ustedes. Los campos de baja frecuencia entendemos todos aquellos cuya frecuencia sea inferior a 30 kHz. 30.000 vibraciones por segundo. Sí. ¿Ah? Una onda que viaja, sí. 30.000. Recordemos que la electricidad es la fuente de potencia más común en el mundo debido a la facilidad con que se genera y se transmite allá donde se necesita. Desde el principio del siglo XX, la industria basada en la electricidad y tecnologías relacionadas han sido una parte fundamental de nuestra sociedad. Debido a que la electricidad es usada universalmente y juega un papel esencial en la economía y desarrollo de las naciones, la posibilidad de que los campos eléctricos y magnéticos sean perjudiciales para los trabajadores y consumidores es una materia que merece especial atención y estudio. Estamos estudiando ondas electromagnéticas, campos electromagnéticos, a nosotros nos meten en una resonancia magnética y nos sacan una foto en colores, ¿verdad? Ah, ¿y cómo lo hicieron? Resonancia magnética, una onda electromagnética que nos atraviesa y podemos interpretar los datos y sacar conclusiones. Pero también el teléfono emite onda electromagnética, porque yo hablo, sale la onda del teléfono y llega al amigo donde estoy chateando, por el aire, no hay ningún alambre, hay onda electromagnética. Tenemos una onda que es capaz de sacarle una foto, ¿verdad? Internamente, que ni siquiera se hace una incisión para ver. Y tenemos el teléfono que también emite onda. Entonces, ¿qué montaje experimental realizaría usted para demostrar los efectos de ambos campos, campo eléctrico, campo magnético,
sobre el cuerpo humano. Hay muchas respuestas, no hay una sola. ¿Ya? Hay muchas. En la bibliografía se encuentra y también en internet. Pero hay muchas respuestas asociadas a esa pregunta. ¿Qué montaje experimental realizaría usted para demostrar los efectos del campo sobre el cuerpo humano? Por ejemplo, yo me pondría una brújula por acá, generaría el campo, y si la brújula se mueve, ¿verdad? Algo también me está pasando acá adentro. La respuesta es de ustedes. ¿Alguna consulta, juventud? Que los veo, pero muy calladitos. Profe, Sí, dígame. ¿podría subir el PPT al tiro? O sea, ¿Perdón? lo antes posible. Ah, Que si sí. podría subir el Ya PPT. un ratito más lo subo, Ujú, ¿ya? Para que gracias. puedan estudiar. Bien, para efecto del estudio, aquí tenemos, por la hora, nuestra pruebita, que es la asistencia. ¿Ya? Y para saber si me he explicado más o menos, por ahí malazo, ustedes son los testigos de lo que hicimos. Entonces, ahora nos toca la pruebita y se supone que ustedes toman apuntes, ¿verdad? Tienen los libros, tienen la internet y no se olviden que tienen que sacarle la fotito. Allí está la evaluación de hoy. Se bloquea el campo magnético terrestre medido por un magnetómetro por medio de una bolsa llena de clavos de hierro. La distancia entre el magnetómetro y la bolsa de clavo, D, medido en centímetros, se escribe en la tabla. Entonces tenemos un magnetómetro, ¿verdad? Por aquí, las teclas del teléfono, el magnetómetro, el display que nos dice, y tenemos la bolsa de clavo, a una distancia D, que en un caso es 1 centímetro, o el otro caso es 3 centímetros, y el otro caso, ¿verdad? Son 10 kilómetros, 100 kilómetros. Un montón de centímetros que lo llevamos a metros, ¿verdad? Y nos da, perdón, 100 metros. ¿Cuánto vale o cuánto marcaría, ¿verdad? El magnetómetro. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? De estas preguntas. A, de acuerdo con lo visto en el curso, ¿qué modelo utilizaría para completar la tabla? ¿Qué modelo utilizaría? ¿Qué ecuación? Pregunta B. A partir del modelo definido acá arriba, el que eligió, indique los valores de A, B y C. Si D vale esto, ¿cuánto es A? Si D vale 3, ¿cuánto vale B? Y si ese número, ¿cuánto vale C? Y la pregunta C, determine el valor de A si la bolsa, ¿verdad?, de clavo duplica su volumen. Entonces tenemos el magnetómetro. La pregunta A, D vale 1 centímetro. Y preguntan si la bolsa de clavo, aquí adentro están los clavos, si acá tenemos un volumen 1, acá vamos a tener un volumen igual 2 veces el volumen
1. Eso es. Y no se olviden que a las 19 horas tienen que enviar la respuesta al fulanito que está hablando, a ese correo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por qué no se nos indica la magnitud del campo magnético? Entonces usamos como un valor expresado nomás. Porque solamente se nos da una distancia y nada más. Pero el valor de A es B. El valor de A es B. ¿Y cómo se calcula B? Pero esa es la pregunta, profe, que se podría calcular A, B o C, pero si nos dieran como el campo otra cosa, No, pues si allí está o el lo campo. dejamos. ¿Ah? Allí está el campo. B tiene que calcular. ¿Cómo le van a dar el campo si le piden calcular el campo? Y recién vimos la fórmula de campo, que era partido por 2πr. ¿Se acordaron? Pero, Pero profe, como para esa fórmula necesitamos el valor de I. Le coloco un amperio. Yo siempre le he dicho, cuando no dan un valor, uno coloca un valor unitario. Ah, bueno, gracias. Eso es la prueba. ¿Ya? ¿Entendieron, verdad? Entonces usted cuando redacta la respuesta dice, para una intensidad de corriente de tanto, el nuestro ejercicio, bla, 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 bla. ¿Alguna otra pregunta? Para dejarlos tranquilitos, que generen su escrito, le saquen la foto, o si están trabajando en el PC u otra cosa, que manden el documento a mi correo, por favor, a las 19 horas. No se olviden que esa es la asistencia. Por lo tanto, están como medio obligados a mandarme el control. profe, entonces, eso de modelo se refiere como a ecuación. Modelo siempre es una ecuación, es un modelo matemático. Todas las Ok. ecuaciones son modelos. Modelos de curvas, modelos de fenómenos. ¿Mm? Y Es la profe, ecuación, claro. otra cosa aparte, ¿cuánto era el porcentaje de asistencia que se necesitaba No se para aprobar? preocupen, no se preocupen. Después lo vemos eso. Después lo vemos. Ok. Trabaje tranquila, estudie tranquila. ¿Mm? Estudien todos tranquilos y tranquilas. Debiera que ahora hay que hablar con A y con O. Ya, juventud, tengan éxito. ¿Ya? Respondan, generen la hojita, le sacan una foto y me la envían antes de las 19 horas, y ahora los dejo trabajando solito. Si no tienen ninguna pregunta que hacerme, me retiro. Chao, profe, que esté bien. Ya, que les vaya bonito a todos. Chao, profe. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.